Damos paso ya al último bloque de este encuentro, que va a estar centrado en el cribado del cáncer de pulmón y esos pasos necesarios para que se convierta en una realidad en el Sistema Nacional de Salud. Cedo ya el micrófono al moderador, Pedro Rodríguez Suárez, vicepresidente de Cirugía Torácica de SEPAR y también director gerente del Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín. Muchas gracias. Antes que nada, dar las gracias a SEPAR y a Redacción Médica por permitir a esta mesa tan importante y dar las gracias a los ponentes e intervinientes de la misma. Paso a proceder a su presentación y dispondrán de unos minutos para introducir el tema desde la perspectiva de cada uno. A mi derecha, don José Javier Castrodeza Sanz, que es jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Clínico de Valladolid. A mi espalda, Luis de Gonzaga Contreras Ortiz, que es subdirector general de Proyectos e Innovación de la Consejería de Salud de la región de Murcia. Y a mi izquierda, don Luis Miguel Seijo Maseiras, director del Departamento de Neumología de la Clínica Universitaria de Navarra. Podemos comenzar por Luis Miguel, si es tan amable. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Es un placer poder estar aquí y hablar del cribado, que es algo que me apasiona. Llevo 20 años dedicado a cribar el cáncer de pulmón. Y es una mesa interesante porque se nos pregunta qué es lo que hace falta para avanzar en el cribado de cáncer de pulmón. Yo creo que para hablar de qué es lo que hace falta hay que hacer una pequeña breve reflexión sobre cuál es la situación actual del cáncer de pulmón en nuestro país. Y la situación actual, yo creo que estamos todos de acuerdo, es inaceptable. Hace un año se publicó un informe del Grupo Español de Cáncer de Pulmón que constataba 500.000 de muertes en España en una generación, en 30 años. Estamos hablando de una cantidad ingente de pacientes, de compatriotas que han muerto por esta causa, y es una situación inaceptable en el sentido de que la mayoría de los que padecen un cáncer de pulmón fallecen a consecuencia del mismo. En cuanto al cribado, pues hay una serie de circunstancias que se han dado en los últimos años que creo que son favorables. Entre ellas está el hecho de que hemos aprendido de los errores. Se intentó hacer cribado de cáncer de pulmón con la radiografía de tórax como herramienta de cribado, que se ha demostrado una y otra vez que no funciona, y los últimos ensayos clínicos así también lo evidencian. Además, ahora ya tenemos a nuestras espaldas un número importante de ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado el beneficio del cribado, también cohortes de gran magnitud como la que participa la Clínica de Navarra, la cohorte IELCAP, que ha cribado más de 80.000 personas en todo el mundo con grandes y muy buenos resultados. Conocemos a la población diana. Esto es algo que se comenta del cribado de cáncer de pulmón, digamos, como un reto o un obstáculo. En realidad es una oportunidad, puesto que no tenemos que cribar a la población en su totalidad, sino solo a aquellos que tienen un riesgo elevado de cáncer de pulmón, y sabemos quiénes son. Son las personas que han fumado una cantidad que se puede debatir cuánto hay que fumar para estar en un programa de cribado, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que podemos afinar ahí. También tenemos experiencia en España. Hay experiencia de varios centros en nuestro país que llevan años, incluso décadas, cribando a individuos con resultados publicados y con mucho éxito, y yo creo que esa estela hay que continuar en ella. Solo por poner un ejemplo, en la cohorte internacional en la que participa la Clínica de Navarra se han cribado en España más de 12.000 individuos, que es más de los que se cribaron con TAC en el estudio europeo Nelson, que tanto se cita. Tenemos además una visión, una idea de cómo hacerlo. Es un cribado centrado en el paciente, es un cribado que nosotros le hemos puesto el nombre de Cassandra porque incluye la prevención primaria, que es la deshabituación tabáquica, y la valoración de enfermedades respiratorias vinculadas al tabaquismo. Además de esa visión tenemos un consenso de todas las sociedades científicas que se dedican al estudio, al diagnóstico, al manejo y el tratamiento del cáncer de pulmón, que es un consenso, yo diría, que histórico, y no creo que exagero en ese sentido. Tenemos análisis de coste-eficacia del propio cribado de cáncer de pulmón a nivel estatal, con un proyecto del Carlos III que está publicado y que nos habla de un coste por año de vida ajustado a calidad inferior a los 5.000 euros, que se considera realmente positivo en cuanto a cualquier intervención sanitaria. Tenemos además el apoyo reciente de la Unión Europea, no solo plasmado en la Beating Cancer Coalition que asesora al Parlamento Europeo, sino a la propia
SAPEA, el informe SAPEA de los consejeros científicos de la Comisión Europea, que fue muy favorable al cribado de cáncer de pulmón, y ahora ya unas recomendaciones de la propia Comisión Europea que son favorables a la implantación en los próximos años del propio cribado de cáncer de pulmón, así como de otros cribados como el cáncer gástrico, por ejemplo, y el de próstata, ¿no? Y acabo con una reflexión sobre qué es lo que falta para que se implante el cribado de cáncer de pulmón en nuestro país. Y yo creo que, lógicamente, hace falta un giro en la estrategia nacional que se actualizó el año pasado y desaconseja el cribado de cáncer de pulmón, con las nuevas evidencias y con el apoyo de la Comisión Europea. Creo que es el momento de dar ese giro y de que las administraciones públicas apoyen el cribado de cáncer de pulmón, que apoyen un proyecto que nosotros proponemos que sea un proyecto piloto, no un proyecto poblacional, no un proyecto tan ambicioso, sino una primera andadura para demostrar la factibilidad y la viabilidad del cribado de cáncer de pulmón en nuestro país. Y honestamente poco más. Soy consciente de los recursos limitados que tenemos, de la exigencia que supone incorporar el cribado de cáncer de pulmón a los cribados que ya se contemplan en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero creo que somos un país capaz de llevarlo a cabo y de tener éxito en este reto que supone el cribado de cáncer de pulmón. Pues muchas gracias, Luis. José Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a la sociedad de SEPAR como a Redacción Médica. Yo soy un extraño por la especialidad dentro de este mundo de aparato respiratorio, pero sí que tengo un poco de experiencia, no con el cáncer del pulmón, sino lo que representan los cribados, ¿no? Y además pues tengo la fortuna de participar dentro de un grupo científico, ¿no?, que está decididamente trabajando en favor de que se implante un programa piloto inicialmente para el cribado del cáncer de pulmón en España. Yo creo que este es un tema importante. Yo podría decir algunos datos de mi predecesor, pero no quiero repetirme, simplemente avanzar que el cáncer de pulmón es un tema que tiene una gran trascendencia. No es el cáncer más frecuente, pero hemos de reconocer que con el cáncer de páncreas es el cáncer más letal. Y esto supone la pérdida de vidas humanas que, queramos o no, aunque no han podido superar el hábito tabáquico, como decías tú antes, de que la prevención primaria tiene que estar incluida dentro de esta estrategia, que esto es importante, también la sociedad y la administración tienen que darles una solución o ayudarles a alcanzar una solución, no tal vez total, sino parcial. Tienen el derecho legítimo a que trabajemos en beneficio, por ejemplo, de mejorar su supervivencia, porque el cáncer de pulmón tiene unas cifras de supervivencia muy malas. Yo creo que si a esas cifras de supervivencia tan malas las mejoramos con un diagnóstico lo más precoz posible, estamos dando pie a que los avances científicos en cuanto a las terapias, que hoy día, de un día para otro, saltamos a nuevas terapias, estas personas puedan convivir con su problema y tener una expectativa de vida más prolongada. No han podido, tal vez, a lo mejor algunos de ellos, con el hábito tabáquico, pero también la sociedad les tiene que ayudar a dar una solución. No voy a insistir en las cifras porque ya las habéis comentado, vienen en cualquier documento y os aconsejo el propio informe de la SEOM del año 21, donde podéis ver o donde pueden consultar las personas la estadística de esta enfermedad. De ella subrayo la palabra supervivencia como un elemento crucial en el diagnóstico precoz. Es verdad que ha habido distintos intentos de hacer un cribado de cáncer de pulmón en España. Hay documentos del año 2016 que se iniciaron y, bueno, pues en estos momentos todavía estamos pendientes de un nuevo informe que me consta que se está trabajando por parte de las agencias de evaluación tecnológica, tanto de Canarias como de Galicia. Yo soy optimista esta vez, permitidme que sea un poco más optimista, porque además en el último semestre de este año, algunos datos ya les apuntaba Heijo, son muy importantes. Hay historia muy reciente. Mirar, el National Health Service en el mes de junio ya publica un documento que yo recomiendo su lectura, donde ya avala
con todas las limitaciones que tiene el cribado de cáncer de pulmón, la necesidad de avanzar en el Reino Unido con esta estrategia. Este mismo hecho ya se ha apuntado que la Unión Europea también ha reconocido que probablemente en ese manifiesto que hicieron hace tiempo se ha quedado corto en los cribados y que hay que extenderle a otros cribados, entre los que está el cáncer de pulmón. Y cita que deben también empezarse por pilotajes, que es el proyecto Cassandra y el proyecto de un grupo de Lung Ambition Alliance estamos trabajando para convencer a las autoridades de la necesidad de avanzar con esas limitaciones. Pero es que la cosa va más allá. Australia ya ha pedido al gobierno australiano que se plantee seriamente el desarrollo de un programa de cáncer de pulmón en Australia. Pero lo vamos acercando más a España. El Parlamento navarro, no hace más de un mes o mes y medio, ha hecho una moción por unanimidad para montar un programa de cribado en la Comunidad Foral de Navarra. Bueno, a la vista de esto parece que el Ministerio se está volviendo sensible y me consta que ha creado un grupo de estudio para avanzar en la cartera de servicios de los programas de cribado que, como bien sabéis, pues no estaban contemplados. Parece que era un tema de salud pública y los que hemos tenido responsabilidades en la administración regional y nacional, pues a veces sabemos que son dos escenarios muy parecidos, pero que a veces no están lo suficientemente unidos para entenderse. No hablan el mismo idioma, ¿no? Por eso yo creo que tenemos ahora una oportunidad. Y yo creo que este debate que vamos a hacer o que estamos haciendo sobre la oportunidad del diagnóstico del cáncer de pulmón es absolutamente pertinente. Creo que esta vez estamos muy cerca de hablar de un diagnóstico precoz. Yo alguna vez con mis colegas de Lung Ambition no me gustaba la palabra cribado, os lo confieso, no me acaba de gustar, porque el cribado es una fase, en mi opinión, más posterior a un pilotaje, a ver cómo va esto, porque el cribado tiene una dimensión poblacional. Y aquí estamos ubicando un programa de diagnóstico precoz en grupos de riesgo, donde vamos a optimizar, como tú decías, a lo mejor habrá que ponernos de acuerdo en cuál es el hábito tabáquico de la gente o cuánto es el tiempo de cesación del hábito. Por eso yo creo que insistir en que lo que se está intentando poner en marcha es un programa de un diagnóstico precoz, de un pilotaje en determinados centros, porque es verdad que no todo nuestro territorio del Sistema Nacional de Salud tiene los mismos recursos, tiene los mismos equipamientos, tiene el mismo conocimiento, tiene la misma accesibilidad. Se van a plantear problemas, como lo dicen los ingleses en su informe, pero el que haya problemas no quiere decir que no avancemos en el desarrollo de estrategias que nos ayuden a mejorar las propias dificultades que estamos viendo. Hasta el National Health Service ya se está planteando del 25 al año 30, del 2025 al año 2030, revisar los acuerdos que acaban de publicar en junio, el 20 y tantos de junio. Esto está en UK, en el National Health Service, en la página lo podéis consultar, es un documento de 100 y pico hojas, donde han hecho una revisión de todas las evidencias que hay en todos los estudios internacionales muy interesante. Y concluyen de que hay que implantar en grupos de edad de 55 a 74 años un programa de cribado del cáncer de pulmón en el Reino Unido. Muchas gracias. Y para terminar la introducción, don Luis, cuando quiera. Muchas gracias. Estoy teniendo alguna dificultad de sonido, aunque aparentemente la conexión está muy bien. Espero que me podáis oír adecuadamente. Bueno, primero dar las gracias a Separia Redacción Médica por la posibilidad de participar en esta jornada tan interesante. Yo sí que soy un poco extraño y externo a todo esto. Os comento un par de cosas solamente por si algo de lo que digo os pueda chirriar un poquito. Comentaros que la Dirección General de Salud Pública y el Servicio Murciano de Salud son entidades distintas en Murcia, dependen de la consejería. Y bueno, trabajamos juntos en todos los programas de cribado que hay actualmente, colon, mama con la ampliación de edades, que sabéis que se está afrontando. Estamos viviendo el paso del cribado de cervix oportunista al poblacional. Y en las últimas reuniones con Salud Pública, nosotros les decimos que somos su brazo armado, ¿no?, para todo este tipo de programas que nos ilusionan, porque creemos que la mejora de la salud, a fin de cuentas, es el camino que hay que seguir.
Pues en las últimas reuniones con ellos ya teníamos un poco la música oída acerca del cribado de pulmón y hemos comentado algunas cosillas, ¿no? Según tengo entendido, creo que se está esperando un informe de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para pasar entiendo que a la Comisión de Cartera de Servicios y tomar alguna decisión al respecto, no lo sé. En cualquier caso, como que en un momento dado puede existir en varios aspectos. Retos e incertidumbres. Hay una parte que doy por hecha, entiendo que cuando se tome la decisión a nivel nacional pues se implantará el programa, como se decida, las incertidumbres inherentes a falsos positivos, etcétera, etcétera. Entiendo que sois súper expertos y cuando se tome la decisión eso estará superado. Retos, siempre hay un reto para aterrizar en un sistema tradicionalmente asistencial este tipo de actividades. Creo que sería mucho más sencillo con un cribado de cáncer de colon. Creo que sería más o menos asimilable a un cribado de cáncer de mama, con la ventaja de que tampoco es estrictamente poblacional, es sobrepoblación de riesgo. De todas formas, pudiendo equivocarme mucho, aquí el cálculo inicial que hemos hecho, pues quizá tendríamos algo por encima de 100.000 personas dentro del grupo de riesgo que parece que se quiere afrontar con este cribado. Eso es un reto de asumir, porque encima el programa, según tengo entendido, pues es la repetición progresiva de pruebas en un ritmo u otro, pues depende de hallazgos, ¿no? Que sea coste eficiente, tenemos que aprender mucho a la hora de aterrizar este tipo de programas, porque la coste eficiencia, lógicamente, se hace con estudios muy amplios en los que algunos habéis sido directores y protagonistas. Depende de cómo se haga el cribado y cómo se aterrice, el que sea más o menos coste eficiente, lógicamente. Tenemos que aprender de los estudios de cómo se ha hecho. Tenemos 17 sistemas de salud, no le pagamos los mismos profesionales, no contamos con los mismos recursos. Entonces, aterrizarlo y que efectivamente sea una inversión en salud, un gasto, hay que entender estos programas como una inversión en salud, pues que efectivamente sea adecuada esa relación. Una estimación, la verdad es que de algunos estudios he visto unas tasas de adherencia bastante altas dentro de la población de riesgo. Hay una parte que es muy de salud pública, que es la captación de personas. No sé si se va a decidir que sea oportunista desde la atención primaria, etcétera. Aquí hay un comentario que quería añadir. Cuando la evidencia científica se abre paso, si no se implantan estos programas, acaban haciéndose oportunistas, normalmente desde la atención primaria. Con lo cual, creo que es mucho más eficiente hacerlo ordenadamente y hacerlo adecuadamente, ya que lo vamos a hacer. Tomografía computerizada con baja dosis. Nosotros, por lo menos, entiendo que no tendríamos grandes problemas en cuanto a disponibilidad de equipos. Creo que todos vamos a tener bastante problemas en cómo gestionar el informe radiológico posterior y luego en atender estos programas como se deben atender. No podemos captar pacientes y no tener los mecanismos ágiles adecuados para luego darle respuesta a los problemas que podamos identificar. En ese aspecto tenemos a especialidades como neumología o especialidades como radiología, pues que hay algunos problemas, sobre todo en disponibilidad de recursos humanos y en profesionales que puedan asumir este tipo de informes y este tipo de asistencias. Desconozco, aunque he mirado los estudios, desconozco qué tasa de positivos sale exactamente y qué tendrían que asumir. Entiendo que los servicios de neumología a priori, pues para introducir a los pacientes con hallazgos en esto. Cosas más del día a día que habrá que ver. Pues un programa de este tipo hay que cuidar muchísimo la equidad dentro de la oferta que se le hace a la población. Tenemos áreas sanitarias distintas con recursos distintos de todo esto y tenemos que darle, lógicamente, una visión completamente regional cuando hagamos esto, ¿eh? Y que todo el mundo tenga acceso. Eso supone un reto para nosotros también,
Porque, como os comento, no es lo mismo un hospital comarcal con sus recursos, cómo diriges a la población, si vas a hacer las tomografías, si vas a llevarte equipos a las áreas, como estamos haciendo aquí con el cáncer de mama, o si vamos a dirigir a los pacientes a sitios concretos. Estoy comentando el día a día porque hemos vivido experiencias en otros cribados en los que ha acabado estableciéndose una cierta competencia entre los pacientes captados en el cribado y la propia asistencia cuando hay alguna patología o algún síntoma, ¿no? Sobre todo en el colon. Entonces, creo que eso hay que evitarlo. Desde mi punto de vista, deberíamos partir inicialmente de presupuestos finalistas que dotaran los recursos para poder hacer eso, y en un tránsito de 3 a 5 años, también es una opinión puramente personal, tenemos que aterrizar esto en la asistencia y no establecer separaciones. Esto, si el cribado es coste eficiente y va a favor de la salud de la población, tenemos que integrarlo en nuestra asistencia habitual. Y eso es un dimensionamiento de recursos que no va a ser sencillo. Pero, bueno, parece que también es un cribado que, como comentaba, repite exploraciones, incluso población sana. En fin, hay bastantes retos. Las especialidades sobre las que impacta, pues no son especialidades, sabéis, que tengan una gran cantidad de profesionales ahora mismo disponibles, y habrá que ver qué papel le damos a atención primaria, cómo distribuimos esta actividad y cómo acabamos integrándola en nuestro día a día, que a fin de cuentas es el resultado de un cribado. Luego vienen las crisis económicas y se nos caen algunas cosas. Son cosas que no se nos deberían caer. Deberíamos conseguir tenerlas muy integradas con la asistencia. Y como os comentaba, que si no lo afrontamos, pues se hará oportunistamente, se hará de un modo poco equitativo para la población según el criterio de su médico de atención primaria. Lo hemos vivido en otros cribados y creo que es una cosa que deberíamos evitar. En cuanto a coste-eficiencia, otra de las cosas que está evaluando, creo, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, es todo el mundo que se abre en cuanto a inteligencia artificial en el apoyo al diagnóstico de imágenes. Que quizá un medio sería hacer una especie de cribado y para captar imágenes patológicas, etc. Eso queda cierto camino por andar, aunque es una realidad. Habrá que verlo muy, muy despacio. Y bueno, responsable también de innovación en Murcia, pues tampoco podía dejar de evitarlo. Me viene a la cabeza un reto que tenemos, que es la extensión del cribado de la retinopatía diabética, que tenemos ese problema. 350 personas susceptibles anualmente de hacerse una retinografía. ¿Quién ve esas retinografías? ¿Quién las va a informar? ¿Cómo lo vamos a hacer? En fin, son retos que, bueno, afrontaremos con ilusión en el momento en que se dé luz verde a hacer esto. Creo que se han hecho cosas más difíciles en sanidad, sinceramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esa última frase es muy optimista. Se han hecho cosas más difíciles. ¿Puedes explicar brevemente tanto el NLTS como el Nelson como el Cassandra en qué se basa un cribado? Fácilmente, es decir, en qué va a consistir con los matices que diferencian a los estudios hechos y el que se haría en Cassandra. Pues tradicionalmente lo que se ha utilizado como herramienta de cribado en los ensayos clínicos de los últimos 20 años y en las cohortes internacionales es la tomografía de baja dosis de radiación, quiere decir una tomografía que supone en torno a 1 milisievert de radiación, que es aproximadamente la 6ª parte de la dosis que recibimos simplemente por estar vivos al año en este país aproximadamente, y es muy inferior a, por ejemplo, la dosis de un TAC abdominal, que es potencialmente hasta 15 veces superior, ¿no? Esa es la herramienta, es una herramienta que nos permite identificar nódulos pulmonares, y esos nódulos pulmonares, algunos de ellos, la minoría, van a ser un cáncer de pulmón. Luego seleccionamos a pacientes que tienen esos criterios que nosotros determinamos, que sean de una edad concreta y de un hábito tabáquico acumulado concreto. Muchos de ellos son exfumadores, luego esto es un elemento clave porque algunos de ellos, o muchos de ellos, han dejado de fumar, que es lo que la sociedad les pide, pero no han dejado de tener ese riesgo que han incurrido por haber fumado, ¿no? Y el estudio consiste en hacer esa tomografía, identificar los nódulos. Generalmente aquellos que tienen un cierto tamaño son susceptibles de pruebas complementarias adicionales. En la inmensa mayoría de los casos es un ataque adicional a corto plazo para identificar aquellos que están creciendo con un tiempo de duplicación compatible con la malignidad.
estamos hablando de números relativamente pequeños. Cuando hablamos de pacientes de en torno a 50 años o más y que han fumado en torno a 20 paquetes año, un paquete de cigarrillos al día durante 20 años o más, alcanzamos una tasa de positivos intermedios que se pueden llamar del 7%, es decir, un 7% de esa población va a tener algún nódulo lo suficientemente sospechoso para que hagamos un ATAC adicional a los 3 meses, como se hacía en el estudio Nelson belga-holandés, como se hace en la cohorte en la que yo participo desde hace 20 años, y la inmensa mayoría de esos nódulos, al no crecer, pasan a un control anual. Luego, esos denominados falsos positivos no suponen una intervención cruenta ni una biopsia, que es realmente lo que a uno le preocupa, ¿no?, a la hora de invadir a un paciente y de hacer una biopsia. Y los ensayos clínicos de tamaño suficiente como para demostrar un beneficio, como el norteamericano o el propio Nelson, o que han tenido un seguimiento lo suficientemente prolongado en el tiempo como para conocer el resultado del beneficio, vemos mejorías no solo en la supervivencia por cáncer de pulmón, sino incluso en la supervivencia global, ¿no?, que sería el santo grial de un programa de cribado, ¿no? No solo reducir la mortalidad por cáncer de pulmón, sino que el impacto sea de tal magnitud que reduces la mortalidad global. Y eso se produjo en el NLST con una reducción del 7%, eso está publicado en el New England Journal, y luego en el estudio italiano MILD, por ejemplo, también de hasta un 20% de reducción en la mortalidad global, ¿no? Luego, reducciones mayores en la mortalidad por cáncer de pulmón. Y en Cassandra lo que proponemos es ir un paso más allá. Como neumólogos que lideramos ese esfuerzo, pero incluimos, y están todas las sociedades que he mencionado, desde oncología hasta anatomía patológica, las 3 sociedades de primaria de este país, los radiólogos, los oncólogos radioterápicos, los cirujanos torácicos, estamos todos en ello. Y es un proyecto que ambiciona no solo cribar el cáncer de pulmón, sino que conseguir que estas personas dejen de fumar con el beneficio que se supone, más allá de lo que es la mortalidad por cáncer de pulmón, mortalidad cardiovascular, por ejemplo, y cribar esas otras enfermedades respiratorias que no olvidemos, la EPOC es una de las principales causas de muerte en nuestro país y es claramente una patología infradiagnosticada y que si tenemos esa población cautiva en un programa de cribado podemos identificar tanto el cáncer de pulmón como esas otras patologías e incidir muy positivamente en la evolución de todas ellas. Bien, poco que aportar porque lo ha dicho ya sobre el estudio Cassandra. Además, yo creo que el estudio Cassandra es un ejemplo que también se ha utilizado en otros cánceres cuando comenzaron. El cáncer de mama, no olvidemos que comenzó con un proyecto muy focalizado en una comunidad española, y se fue extendiendo a otras regiones de nuestro país. El cáncer de colon ha pasado igual, no todas han debutado con un programa poblacional de cáncer de colon oportunista y lo han ido extendiendo. Yo recuerdo en mi época de responsabilidades en la comunidad de Castilla y León que empezamos por un área sanitaria muy chiquita a hacer el diagnóstico de presencia de sangre en heces, ¿no? Y eso ya se ha ido implantando. Es verdad que a veces esa conexión entre salud pública, atención primaria, atención especializada no funciona de la forma deseable en el sentido de sincronía de los datos y muchas veces hay duplicidades. Todavía pasa que el propio programa de cáncer de mama, muchas veces las mamografías que vienen de un programa no son válidas para lectores dentro de la rama asistencial porque vienen de un programa externo. Todos los screening van a tener problemas de arranque, todos los screening o los cribados van a tener problemas que habrá que ir solventando poco a poco. Yo siempre pongo un ejemplo, les invito a que estudien el histórico del cáncer de mama como programa de cribado en la Sociedad Científica Internacional. Probablemente, de un trabajo sueco que es muy famoso, nadie ahora podría elegir, bueno, es que la reducción de la mortalidad era escasísima. Y hoy día el programa de cáncer de mama nadie se lo plantea. Es un programa extraordinario porque aporta otros beneficios, no solamente el beneficio de la supervivencia, de la reducción de la mortalidad y de la calidad de vida del paciente que está afectado por esa patología y de la calidad de vida de los familiares de ese paciente que le estamos dando más oportunidades. Son aspectos a veces un poco tangibles, pero que cada vez pesan más en las sociedades. Yo soy optimista en estos momentos, creo que tan pronto se publique
el trabajo que están haciendo, me consta, no sé si a lo mejor mi información no es precisa, tanto la Agencia de Evaluación Tecnológica de Canarias como la Agencia de Evaluación Tecnológica de Galicia, que ya participó como ente de la Agencia de Evaluación Tecnológica Española en el año 2016 con un informe sobre el cribado de cáncer. Yo creo que hay otro escenario ahora. Hemos mejorado en la capacitación, digamos, diagnóstica, la tecnología ha mejorado, no era la radiología. Hemos mejorado en la sensibilidad de adherencia a los programas, digamos, de screening de cáncer de pulmón. A veces se dicen, bueno, es que un falso positivo puede condicionar no sé qué actuaciones, preocupaciones. Yo creo que la sociedad está mucho más madura y hoy día nos han entrenado a los profesionales como para comunicar un dato y valorarla en su justa medida, y el paciente puede recibir una información en su justa medida y ordenar su tiempo, sus acciones, y no engañarnos con una sintomatología que no va a aparecer o que aparece más tardíamente cuando ya estemos en un estadio 4 y la probabilidad de superar 5 años de vida sea del 5 o del 10% digamos, en estadios muy avanzados. Yo creo que hay razones para que la propia sociedad científica, en este caso que está muy bien recogida en este proyecto, y las administraciones se planteen, en mi opinión, echar para adelante este programa piloto como el punto de partida para luego, poco a poco, ir estableciendo un programa más ambicioso. Nadie está demandando la implantación con un chasquido de dedos de un programa que sabemos que es complejo, que no todas las estructuras sanitarias de todos los servicios de salud están preparadas, que no toda la accesibilidad es igual para todos. No es lo mismo la accesibilidad de Madrid, que en 50 kilómetros tenemos un montón de servicios, como la de mi comunidad, que tiene un nivel de dispersión, que es un territorio más grande que Portugal, ¿no? por poner un ejemplo. Pues esas dificultades, en mi modesta opinión, no tienen que ser razones para no andar, tienen que ser razones para iniciar las estrategias. Hombre, la coste-efectividad, pues parece que son unas cifras que son parecidas al cáncer de colon e inferiores, hay que decirlo, al cáncer de mama y al cáncer de cervix. Por lo tanto, ahí tampoco tenemos un quebranto. La evidencia científica, como yo muchas veces digo, está muy contrastada. Hasta la propia Unión Europea ha avanzado la necesidad de que se trabaje en estas líneas. Bueno, pues estas incertidumbres, estas dudas que tenemos, en mi opinión, no debieran ser un lastre para proponer un pilotaje y analizar lo que pasa. Porque a lo mejor muchas veces cuando comparamos la forma de adherencia a un programa piloto o a un programa de cáncer de cribado en otros países, chocan con la propia idiosincrasia del país receptor, que es España, y no son iguales los ingleses, entendiendo o aceptando un programa a los americanos que los españoles, ¿no? Tenemos otra forma de entender y hay que probar, y para ver las dificultades, oye, somos inteligentes y vamos a intentar solventar los problemas que vayan apareciendo, porque, insisto, hay que dar una oportunidad a aquellas personas que tienen mucha potencialidad para padecer un cáncer de pulmón y tenemos una herramienta que va a facilitar un diagnóstico. Hay que ofrecerles esa solución, no porque no supieron, no pudieron, no lograron alcanzar la deshabituación tabáquica o combatir el hábito tabáquico, que es el factor fundamental de todo esto, porque tiene que ir acompañado con medidas de prevención primaria, pues les quitemos una herramienta que les puede ayudar, ojo, o curar, porque está visto que cuanto más pronto se diagnostique el procedimiento, una tasa de curación por encima del 80%. Y yo es lo único que quiero añadir a lo que se está diciendo. Luis, ¿algún comentario a los comentarios de los otros miembros de la mesa? Yo no puedo estar más de acuerdo. En esta última intervención hay una parte de factibilidad. Estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que se ha comentado. Yo estoy en la fase del cómo, por mi manera de ver las cosas y mi dedicación. Creo que el cómo a veces es tan importante que el hacerlo, pero es cierto que no tendría sentido probablemente pretender un arranque masivo extendido a toda la población, pero que podemos empezar a andar en el momento que se decida. Yo creo que cada uno en la medida de nuestras posibilidades tendremos que aportar a este procedimiento.
Entonces, estoy completamente de acuerdo. La manera de hacerlo y el ritmo de hacerlo es muy importante. Y cuando hay evidencia detrás, la verdad es que los profesionales colaboran siempre. ¿Y qué puede hacer SEPAR? Bueno, SEPAR ya está liderando este esfuerzo, ¿no? Hemos redactado un protocolo de actuación que está consensuado con todas estas sociedades científicas. Eso abarca desde los criterios de inclusión, los de exclusión, cómo hacer el cribado, dónde se seleccionan los pacientes, tanto en primaria como en los centros de referencia, quién hace el cribado, cómo se establece un comité multidisciplinar, un registro nacional, que es algo que todo el mundo clama, ¿no? De que hay que poder explotar científicamente esos resultados y poder auditar esos resultados para conocer el coste y el beneficio que se obtiene de ellos. Un banco de imágenes, una seroteca para obtener también muestras de sangre para investigar en biomarcadores que nos permitan afinar en el cribado, por ejemplo. O sea que ya hay toda una estructura montada que ha liderado SEPAR y con la colaboración de estas sociedades científicas, y que ya se ha establecido un convenio marco con el que podemos empezar a trabajar. Y bueno, todo eso es un esfuerzo de años que estamos orgullosos de ello y adelante. Se ha insinuado la prevención primaria y al leer el proyecto de SEPAR, que he tenido ocasión de leerlo, he visto que tiene que haber unidades de tabaquismo en aquellos centros que quieran participar en el pilotaje. Y ahí aparece la palabra inequidad también. Sí. Inequidad, solo hospitales con unidades de tabaquismo, SEPAR acredita unidades de tabaquismo, la prevención primaria. ¿Podríamos hablar unos minutos de estos aspectos? Bueno, está claro que el diagnóstico o el screening por sí mismo, yo creo que yo le pondría algunas limitaciones, no se entendería como tal. Yo creo que es un elemento fundamental para aprovechar el refuerzo, la educación, la facilitación de otras estrategias. Las personas que padecen un cáncer de pulmón las podemos incluir en un programa, pero esas personas viven en entornos familiares, en entornos donde hay hábito tabáquico, y no solamente habrá que hacer el ejercicio de deshabituación, si se puede, con el paciente, que muchas veces, yo los pocos casos que he visto, dejamos de fumar o dejan de fumar cuando realmente ya no hay un punto de retorno, muchas veces, esto seguramente que lo habéis visto vosotros en la clínica, pero yo creo que el ejercicio de prevención primaria, que es educación a la población, educación a los convivientes, yo creo que tiene que ir acompañando a este programa. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, pues volvemos un poco al punto que estábamos comentando antes. Entendemos que un proyecto piloto tiene un alcance determinado, limitado, que nos da una evidencia científica, que nos va a decir dónde y cómo su operatividad va a ser mejor, ¿no? Probablemente de forma masiva sería una locura, porque perderíamos mucha fuerza y además pondríamos en jaque probablemente la credibilidad de lo que vamos a hacer. Yo soy partidario de que esto se inicie en unidades, en sitios donde se den unas circunstancias. Es verdad que siempre hablamos de la inequidad. Yo soy de los que creo que a veces se habla mucho de la inequidad por el tema de servicios disponibles. Y hay que ser conscientes, no todos los sitios pueden tener todo. Por eso yo cada vez hablo más de la inequidad en el resultado, que es otra cosa distinta, no en la disponibilidad de recursos, sino en el resultado que se logra con un paciente esté donde esté. Porque a lo mejor la frecuencia de atención a una patología en un sitio poco frecuente, esa patología, o con pocos recursos, la hace hasta, digamos, de dudosa eficacia, pues porque la experiencia es importante. Por eso yo insisto que este programa debiera empezar un escalado poco a poco, acompañado de unidades de deshabituación tabáquica, con una, digamos, una intervención en el ámbito de la educación sanitaria. No voy a hablar que es lo mismo que las vacunas, pero afortunadamente cada vez que vacunamos de algo, siempre miramos a los convivientes de esa persona que le estamos vacunando. Pues aquí, cada vez que trabajemos en un programa de cáncer de pulmón, actuemos también sobre el núcleo familiar, que no deja de ser de prevención primaria, porque lo van a necesitar probablemente. Y yo creo que eso reforzaría la propia naturaleza
técnica, científica del proyecto Cassandra, que lo contempla como tal, en beneficio de que los resultados sean mucho más transversales, que no se aporte solamente tasa de positividad tras el análisis, sino resultados y adherencias de otras intervenciones. En Estados Unidos he leído que es una realidad, en más de 900 centros donde ya se hace estos estudios. No sé si conoce sus resultados o conoce cómo es la estructura, si participa, qué centros participan y demás. ¿Tienes algún dato de países que ya lo hacen de una forma ya integrada dentro de su sistema sanitario? Así es, pues entonces los Estados Unidos, a través de la USPSTF, aprobó el cribado de cáncer de pulmón ya hace unos años, y tanto las administraciones públicas como los seguros privados cubren el cribado de cáncer de pulmón. Tienen una serie de peculiaridades, ¿no? Su sistema sanitario está atomizado, polarizado y muy diversificado en cierto modo. Tienen dificultades para reclutar individuos, por ejemplo, pues por cómo es su sistema de salud tan polarizado, ¿no? Por ejemplo, la gente que no tiene seguro médico en los Estados Unidos, como es lógico, tiene difícil acceso al cribado, especialmente si tienen menos de 65 años, porque a partir de los 65 años entra Medicare, que cubre a aquellos mayores de esa edad, ¿no? En Europa ya hay proyectos tanto piloto como proyectos nacionales. En Croacia se está iniciando un proyecto nacional, en Polonia también. En el Reino Unido, como se ha comentado, ya ha habido una determinación de las administraciones a favor, que no sorprende porque llevan invirtiendo en esto unos años con un proyecto parecido a Cassandra, en el sentido de que ambiciona digamos, investigar la salud respiratoria de esa población fumadora o exfumadora, no centrarse exclusivamente en el cribado. Esto, por ejemplo, en nuestro caso implica la realización de espirometrías, que es algo novedoso, ¿no? En general, los proyectos que se están llevando a cabo tienen las limitaciones que son previsibles, ¿no? Y a su vez tienen los resultados positivos que son también previsibles, ¿no? Depende mucho de cómo seleccionas a la población y de qué empeño pones en ello. Yo creo que España en este sentido tiene unas ventajas obvias, como es el disponer de un sistema nacional de salud de primer orden, que tiene la capacidad también de recursos como para llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, en Escocia se realizó un estudio aleatorizado de biomarcadores en cribado de cáncer de pulmón, precisamente por la dificultad que tienen en Escocia de acceso a la TAC, mientras que en España eso no sería un problema. Tenemos un acceso envidiable a la tomografía. Solo en la Comunidad de Madrid se realizan 550.000 exploraciones por TAC al año en el sistema público. Eso quiere decir que tenemos los recursos para llevarlo a cabo. Bueno, una pregunta, Luis. Antes creo que insinuaste el papel del Big Data o de la inteligencia artificial. No sé si fue... Sí, no, fue él, ¿verdad? Fue Luis. Yo lo tenía apuntado también, lo he leído. ¿Podemos profundizar un poco en cómo puede la inteligencia artificial ayudar al cribado o no? Perdona. Lo que, aparte de algún titular periodístico, ¿no?, llamativo acerca de la computadora que ha diagnosticado más que los radiólogos, los neumólogos, yo entiendo que la inteligencia artificial, en cuanto al apoyo diagnóstico de imágenes, sea de este tipo o sea de cualquier otra, realmente es un apoyo al clínico. No vamos a sustituir al clínico, creo que es absurdo. Pero sí nos puede priorizar, sí nos puede alertar, sí nos puede ayudar mucho, y que la labor del clínico sea bastante más factible, más sencilla, y que pueda hacer bastantes más cosas. En ese aspecto yo creo que este tipo de programas serían ideales porque si tenemos responsabilidad con los pacientes a nivel de prestarles asistencia, desde mi punto de vista la responsabilidad se multiplica cuando coges a un paciente sano y le ofreces algo y luego no cumples plazos, no cumples vías y le dejas en tierra de nadie, que a veces nos ha pasado en los cribados. El cribado de cáncer de colon y el ritmo de implantación, creo que todos aprendimos mucho desde 2004-2005. Empezamos muy fuertes y hemos acabado aterrizando en los servicios de salud, por lo menos en la mayoría de los casos, bastante más poco a poco. Pero no era aceptable tener una sangre oculta en heces positiva y tardar 3 meses en hacer una colonoscopia, por ejemplo.
Entonces creo que esto hay que tener cuidado. Lo que arranquemos tenemos que ser muy realistas y empezar por sitios donde estemos suficientemente maduros para esto. Pero aún así, la generalidad, por ejemplo, de recursos radiológicos y de horas de radiólogo para poder informar pruebas, creo que sería uno de los cuellos de botella principales ahora mismo en el mundo asistencial real, ¿no? Y en ese aspecto, herramientas que te digan que no pasa nada por tardar un mes en leer una exploración, pero esta léela mañana, etcétera, creo que a nivel poblacional es cuando más partido se debería sacar. Además, son sistemas de inteligencia artificial que normalmente son aprendizajes tutorizados. Nuestros radiólogos etiquetan imágenes, etcétera, el sistema va aprendiendo y va ganando eficacia y eficiencia. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que son programas que serían especialmente interesantes para esta aplicación. Sobre diagnóstico, ya se insinuó de que los proyectos de este tipo llevan aparejados diagnosticar más nódulos de lo que era esperable y seguirlos, pero también se va a diagnosticar enfisema pulmonar. Y eso supongo que pasará a un control y un seguimiento por parte de los servicios de neumología. Está dimensionado los diagnósticos radiológicos que se va a hacer de enfermedades pulmonares, o bien nódulos que pueden acabar en una fibrobroncoscopia o acabar en un quirófano y ser invasivos y tener morbilidades. Esa parte que él creo que insinuó perfectamente en lo que lleva aparejado este tipo de procesos. Pero en concreto en el enfisema está medido cuánto enfisema pulmonar se puede diagnosticar con un proyecto de cribado pulmonar de este tipo. Así es, y en Cassandra uno de los elementos importantes de la valoración de los individuos es la presencia de enfisema, por varias razones, ¿no? Una de ellas es porque tiene repercusión de cara al propio riesgo de cáncer de pulmón. Tener enfisema, especialmente enfisema centroacinar, supone 10 veces más riesgo de cáncer de pulmón, y luego eso también puede implicar un riesgo de tener EPOC, de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no olvidemos está en el top 10 de causas de mortalidad en nuestro país, ¿no? Entonces es una manera de identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo de cáncer de pulmón y riesgo de otras enfermedades relacionadas, vinculadas estrechamente al cáncer de pulmón, que por la entidad que tienen también suponen un riesgo de mortalidad y de comorbilidades, ¿no? Sí que se identifica fácilmente el enfisema, tanto el paraseptal como el centroacinar, como el panlobulillar en un ataque de baja dosis, no suele ser un problema. Es un poquito más problemática la identificación de enfermedad intersticial, por ejemplo, que también se identifica con el ataque de baja dosis. Es una herramienta de cribado que en ese sentido no tiene desperdicio, literalmente, ¿no? Uno de los proyectos en Cassandra es identificar las calcificaciones coronarias, porque no olvidemos que en el NLST, que es el estudio norteamericano, una de las causas principales de mortalidad no era el cáncer de pulmón, sino la mortalidad cardiovascular, ¿no? Y con un ataque de baja dosis identificamos el riesgo vascular o cardiovascular de estos pacientes. Identificamos esas enfermedades intersticiales, bronquiectasias, que son un gran desconocido en la población, pero que también cursan con importante morbilidad en la población, infecciones respiratorias de repetición. O sea que tenemos una herramienta que nos permite ir más allá del propio cribado de cáncer de pulmón. Es verdad que hay que ser sensatos, hay que actuar con precaución en este sentido de entender los retos a los que nos enfrentamos y las limitaciones que conlleva un programa de esta naturaleza, pero estamos, creo, preparados. Esto, abundando en el tema, es muy importante porque su implantación masiva no tiene razón de ser, porque tenemos que hacer un análisis de qué capacidad tiene el sistema donde se implante de absorber todo este tipo de circunstancias. Como decía Luis, no podemos dejar a un paciente en el camino diciendo, bueno, usted no tiene cáncer de pulmón, pero pida consulta para su enfisema y que tarde 6 meses o 7 meses en que le vea el médico correspondiente. O mire, vaya usted al cardiólogo porque hemos detectado unas calcificaciones y, bueno, pues se tarde pues lo que se tenga que tardar. Es muy importante aprender con el desarrollo del programa de cribado o con el programa de diagnóstico
diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Es necesario aprender y saber cuáles son nuestros cuellos de botella para que esto sea una implantación progresiva y veamos, evidentemente, si somos capaces de poder con esta estrategia. Yo recuerdo cuando empezó el cáncer de colon que había una de las máximas que era que qué íbamos a hacer con todos los pólipos positivos que había un pequeño debate entre si había que dormir o no dormir a la persona para la colonoscopia, etcétera, si tenía necesidad de un anestesista o de aparato digestivo. Y esto generaba una pequeña problemática en la gestión de las actividades hospitalarias y de los recursos humanos. No vayamos a generar una lista de espera porque no hemos sabido dimensionar bien. Seamos prudentes, iniciemos el camino, pero hay que iniciarle porque de verdad yo creo que nuestra sociedad, nuestros pacientes necesitan tener una esperanza más en su evolución y no tener una perspectiva de mortalidad como la que tienen, nada más. Pues nada, quedan 5 minutos y yo creo que el auditorio puede tener la oportunidad de opinar o de preguntar a cualquiera de los 3 miembros de la mesa. Francisco. Bien, muchas gracias. Enhorabuena a los 3 o los 4 por la mesa, que es sumamente atractiva. Yo creo que todos aquí estamos convencidos de la utilidad del cribado del cáncer de pulmón y realmente es un debate que entre nosotros no se produce porque lo asumimos, ¿no? Mi pregunta va más en relación con la hoja de ruta, es decir, llevamos tiempo hablando de esto, pero hay resistencias. Tenemos por delante un periodo supuestamente de crisis económica con la dificultad que ello conlleve. Entonces, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta que tenemos? Estamos pendientes de la evaluación de 2 agencias, que llevamos creo casi 6 meses pendientes de evaluación. Si es positiva, eso condicionará que ya empiece el programa. Si es negativa, tenemos alguna previsión de qué hacer. Nos planteamos, y esto lo hemos hablado en alguna ocasión con Luis, incluso hacer un sub-Cassandra, es decir, con todo lo que conlleva, y lo has comentado muy detenidamente. Cassandra es un proyecto, aunque se plantea como piloto, pero es un proyecto de macro que contempla aspectos biológicos, has contemplado todas las comorbilidades desarrolladas, es decir, nos planteamos iniciar con un proyecto inicial, por ejemplo, a nivel de una comunidad o a nivel local, porque mi preocupación es, en el tiempo que yo llevo aquí, llevamos 1 año y medio hablando de Cassandra, que no sigamos otro 1 año y medio, es decir, que podamos empezar con algo cuanto antes en este sentido. Un poco qué previsión tenéis y José, qué recomendación nos das desde el punto de vista de conocimiento de la Administración en estrategia para iniciar esto. Entonces, bueno, son dos temas un poquito diferentes, ¿no? No quiero decir con ello que la opinión de las administraciones y en particular el informe de la REDETS que estamos esperando todos, pues no influya, pero lógicamente influye. Sin embargo, influye más de cara a la hoja de ruta de un programa ya poblacional o de población de riesgo a escala nacional y muy ambicioso, ¿no? Cassandra no pretende eso, pretende ser un piloto, en cierto modo es independiente de lo que se concluya en ese informe, en el sentido de que nosotros tenemos muy claro por dónde ir. El tiempo que ha transcurrido en el último 1 año y medio de poner esto en marcha supone la redacción de un documento de consenso, de protocolo, que todos estamos de acuerdo, todas esas sociedades científicas, que eso lleva tiempo, la incorporación de un convenio marco para que aquellos que nos quieren apoyar, porque uno de los retos importantes es la financiación de todas estas cosas que hemos comentado, no ya del proyecto nacional, sino del propio Cassandra, donde tenemos que tener un registro, tenemos que tener una auditoría externa con una CRO que nos audite y nos pueda guiar en el sentido de no dejar a esos individuos en la estacada. Implica financiar una seroteca, implica financiar un banco de imágenes y toda esa estructura que queremos crear, ¿no? Eso ya está realizado y ya está finalizado y procedemos ahora a que lo firmen las sociedades científicas que apoyan el proyecto. Y luego ya disponemos del compromiso de más de 20 centros hospitalarios de este país con sus centros de atención primaria vinculados que apuestan por el proyecto desde la gerencia hasta los jefes de servicio vinculados al proyecto para avanzar en ese sentido. Luego estamos ya realmente a punto de poder iniciar la andadura siempre y cuando se produzcan esa serie de hechos
entre los que destaca quizá la financiación del propio proyecto, ¿no? De cómo llevarlo a cabo con todos esos aspectos que interesa controlar, ¿no? El registro, el banco de imágenes, la base de datos, todo eso cuesta dinero y hay que conseguirlo, ¿no? Pero estamos en ello también en ese sentido de intentar conseguirlo en los próximos meses para iniciar la actividad en el año 2023. Esa es la hoja de ruta nuestra. Es un proyecto a 5 años en principio de cribado anual con un seguimiento a 10 años de los individuos que participen en él, ¿no? No hay un tamaño de muestra definido ni por lo alto ni por lo bajo para los centros que se han comprometido a participar, porque consideramos que cada centro hará en ese sentido lo que pueda con sus recursos y así está la situación. Yo ahora no estoy con responsabilidades en la Administración, evidentemente, y no puedo decir lo que pueda ocurrir. Yo creo que debieran pronunciarse ya esos 2 informes, es importante. Comparto lo que dice Seijo, que son 2 escenarios que, digamos, el más ambicioso es el que puede proceder de lo que diga ese documento, pero creo que el proyecto Cassandra, como está dimensionado, o incluso cuando se vea la evaluación económica de su viabilidad en un subproceso o más bajo, creo que no va a plantear graves problemas de su desarrollo. Y no nos olvidemos que este país rápidamente compara las oportunidades que tienen determinados ciudadanos con las oportunidades que no tienen otros. Y eso a veces actúa como un mecanismo de impulso importante para la sensibilización de los poderes públicos, ¿no? Y entonces, yo creo que nuestro país tiene elementos de representatividad institucional, no solamente a nivel de la Administración. No nos olvidemos que el Ministerio no hace la normativa de las líneas de trazo grueso de la política, pero luego quien desarrolla la gestión de la actividad son las propias consejerías. Yo creo que este proyecto, en mi opinión, puede ser muy bien recibido como proyectos en las comunidades autónomas. De hecho, la Comunidad de Navarra se ha pronunciado ya como un acto por unanimidad en su Parlamento. ¿Qué más para, por ejemplo, como ya ocurrió con el cáncer de mama, ser Navarra la que inicie su andadura con este proyecto? Y en el momento que una comunidad, esto ha pasado con todas las estrategias de diagnóstico de cáncer, con todas, siempre hay la comparación. Si lo hace A, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Porque en el Parlamento en cuestión alguien ha levantado la mano y dice, ¿qué dificultades tenemos nosotros para ser diferentes o qué problemas nos justifican ser diferentes que los de otra comunidad? Por lo tanto, yo siempre soy una persona que ve la botella medio llena, ¿no? Y en este caso, primero, creo que los informes no van a ir con esa contundencia que fueron los anteriores, de que no consideraban, de que no había evidencia, de que la tasa de mortalidad diferencial no era suficiente, etcétera, etcétera. Creo que el mundo en estos momentos con el cáncer de pulmón ha dado un paso importante y yo creo que nos tenemos que aproximar a compararnos con los mejores y no a compararnos con otros, ¿no? Y que si eso no está del todo satisfecho, dice que pues se va a impulsar algún ejercicio, algún trabajo, algún piloto, yo creo que ahí Cassandra puede ocupar un rol importante. El cáncer de pulmón no podemos permitirnos la tragedia de la supervivencia que tiene. Tenemos que dar oportunidades a la gente de que le dé más soluciones, porque además el mundo farma y el mundo de la inmunoterapia, vuelvo otra vez al punto de partida, cambia tan de repente que lo que antes era poco viable o inviable, ahora pues es muy viable, igual que digo, el mundo de la inmunoterapia como el mundo quirúrgico, por no decir la imagen. ¿Qué banco de datos vamos a tener sobre la salud respiratoria de los ciudadanos que participen en Cassandra? Enorme, enorme. Y seguro que eso nos ayuda a mejorar que los aparatos funcionen con más baja dosis, que sean más precisos, que sean mucho más sensibles, con lo que ha pasado con el avance tecnológico. Y yo soy partidario de ver esto como una oportunidad que no debemos olvidar y hay que estar insistiendo. Cuanto más insista, a las administraciones acabarán escuchando. Pues muchas gracias a los tres por esta mesa tan interesante, de verdad, y esperemos esos informes que seguramente serán optimistas como tú prevés. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues con esta última cita traspasamos ya el Ecuador de este Foro Estratégico Institucional de SEPAR 2022. Mañana les esperamos con nuevos interesantes temas de debate, ya saben, en torno a la neumología a partir de las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Gracias.